Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ya viernes, fin de semanita, gusto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Falta la musiquita, vamos a poner la musiquita. Vamos. ¿Qué onda, Chega? ¿Cómo andas? ¿Qué hubo? Aquí andamos. Saludos, saludos, Chega. Gracias por el pizzazo. Pues, perdón por la tardanza, pero vengo llegando del Innovation Fest que nos invitaron así de bote pronto y anduvimos por allá. Eh, estuvo chido, estuvo chido. El Innovation Fest, para los que no estén enterados de qué estoy hablando, es un evento que se hace aquí en Guadalajara. Bueno, este es el primer año que se hace. Y pues básicamente está mi pulsera. Básicamente quieren hacer un evento al estilo Talentland. eh, Porque Talentland, para los que no sepan, digo los que son de México, este, ya el próximo año se hace en la Ciudad de México, anteriormente se hacía aquí en Guadalajara, para los que viven acá en México. Entonces el gobierno de Jalisco quiere hacer un evento parecido a lo que era Talentland y por eso hicieron el Innovation Fest. Entonces estuvo ayer y hoy en la Expo Guadalajara y nos invitaron, así que pues nos dimos una vuelta muy rápida por allá para alcanzar a estar aquí con ustedes, pero el tráfico no dejó que llegáramos a tiempo, entonces ahorita apenas vamos llegando, así que dispense usted la tardanza, pero ya estamos por acá. En cuestión del evento, pues estuvo interesante, digo, realmente estaba más enfocado en educación y como tal, en educación, en ciencia, nada más de videojuegos, nada más estaba Amber, había mucho programa de gobierno, etcétera, etcétera. Pero en sí de videojuegos, pues estaba Ingenia, que es un lugar de videojuegos acá en Guadalajara. Es un lugar que te puedes rentar un área para irte a trabajar en algo creativo, o en videojuegos o lo que tú quieras. O también para jugar VR y cosas así. Y estaba Amber ahí también. Por ahí verán contenido de las redes. Y pues nada más. Quedó mucho a deber en el área de videojuegos. Había pláticas, pero más enfocadas a inteligencia artificial, a, pues a otras tecnologías, no tanto videojuegos. Pero en general estuvo bien. Ahí nos dimos una vuelta y ya andamos. Bueno, ya estamos por aquí. Y bueno, hablando ahora sí de lo que tenemos que hablar, hubo evento de Xbox y perdón Chega, pero la volvió a romper. La volvió a romper, volvió a consolidarse como el rey de los eventos. Eh, Muy buen evento de Xbox. A pesar de que era un partner preview, que es pues, básicamente se muestran juegos que no son exclusivos de Xbox. Pero la forma de hacer eventos de Xbox es sublimemente mejor que la de otras compañías. Y hasta el evento más pequeño te hacen sentir como que fue el evento más grande. Ya los resultados y las ventas y demás ya es otro boleto, pero al menos en el evento sí se los lleva. Y en este evento fue ayer, si mal no me equivoco, ayer por la mañana. Este, y en este evento pues vimos varios jueguillos, aquí lo tienen en pantalla, y vamos reaccionando, vamos reaccionando. Voy a ir desde abajo para arriba, irnos desde el principio. Sí, por aquí primero se anunció Supunk, ¿sí? Vamos a
Bueno, vamos a ver el trailer. No he escuchado porque luego me da el copy. Sí, el juego se ve bueno. Está bien, medio futurista, furresco. Se ve bastante bueno. Es el nuevo juego de acción de T-Games, parte del universo presentado por el aclamado Fist, que todos ubican Fist. Dice, este nuevo tráiler muestra a un personaje en busca de un enigmático objeto llamado Spark, antes de ser capturado por un grupo rival en busca de apoderarse de él. También pudimos ver el frenético combate en tercera persona, donde los personajes realizan diversas acrobacias y utilizan habilidades explosivas en la batalla. Llega a Xbox Series XS, PC y juego en la nube en 2027. Entonces, no se emocionen tanto. Digo, esto no es muy común que lo haga Xbox, que muestre juegos que se van a estrenar tan lejos, pero creo que fue el único de todos los que mostraron que que va a salir hasta 2027. Pero se ve muy bien, ¿no? Ahí llega para ti. ¡Furros! ¡Furros! Dicen furros y Chega brinca. Ahí está. Supongo se ve bueno. Y pues hay que esperar. Pero hasta 2027, muchachos. Así que luego viene el que más me gustó de todo el evento. Que es Vampire Crawlers. De los creadores de Vampire Survivors. Llega Rated E10 for ages 10. De cartitas. Bueno, este es Vampire Survivor, pero ahí viene el giro, el plot twist. Ahí está. Ese es el nuevo juego. Es de cartitas, es un deck builder. Y por acá nos dice Punkpool, que son los creadores de Vampire Survivor, regresa con su nuevo juego Vampire Crawlers. Se trata de un juego de exploración de mazmorras roguelike como Vampire Survivor, en primera persona con construcción de mazos que rebosa del característico estilo caótico del estudio. Y se ve genial, se ve buenísimo. Incluye muchas de tus mejoras favoritas, la Biblia, el látigo y por supuesto el ajo. Ofrece una versión fresca e interesante del estilo de Vampire Survivor, con ese mismo atractivo y irresistible que te invita a una partida más y que tanto nos gusta. Sí nos gusta mucho. Y dio una entrevista el estudio bastante interesante, que igual al ratito la checamos. Pero bueno, este fue, digamos que mi favorito del evento. La verdad se ve muy bueno. Y viendo trailers y demás, la verdad es que sí dan ganas de jugar. Se ve que le vas a meter horas ahí. Bien, después salió Total Chaos. Dice, el creador de Turbo Overkill llega a Total Chaos, un juego de terror y supervivencia en primera persona repleto de misterios por resolver y monstruos que matar, esquivar o a los que gritar. Vamos a ver el trailer. Este también se ve muy bueno. Muy bueno. Segundo. En este mundo inquietante y atmosférico, buscarás materiales para fabricar armas improvisadas, lucharás con criaturas horribles mientras te adentras en una narrativa de pesadilla. El trailer del juego ya muestra tensión realmente perturbador, pero por suerte no tienes que esperar para experimentar los horrores por ti mismo. ¡Sorpresa! Ya está disponible para Xbox Series XS, PC, la nube y Game Pass Ultimate. Así que si quieren darle, se ve buenazo, Digo, no es de mis juegos, aunque sí me dan ganas, Sí me dan ganas. Total Chaos, ahí está Chega, una propuesta también para el stream. Total Chaos, se ve bueno.
Se ve bueno. Después, la sorpresa del evento. ¿Recuerdan este juego? Tides of Annihilation. Este juego se presentó en un evento de PlayStation. Sí, como escuchan. Este juego se presentó en un evento de PlayStation. No se volvió a saber de él. Y de repente, ¡pum! Por obra y magia, aparece en un evento de Xbox. Con nuevo trailer que se ve también buenísimo. Este es el que es en el universo del Rey Arturo, algo así por el estilo. Y a continuación vemos un gameplay increíble de Tides of Annihilation, un próximo juego de acción y aventura de fantasía inspirado en la leyenda artúrica. Es decir, el trailer muestra una batalla completa contra un jefe de principio a fin. Buenísimo. Donde la protagonista, Gwendolyn, lucha contra una gigantesca entidad alada, usando habilidades que le permiten viajar entre diferentes realidades para obtener ventaja en la lucha. En una escena fascinante con momentos cinematográficos que le dan aún más espectacularidad al frenético combate. Para un análisis completo de lo que sucede durante esa épica batalla contra el jefe que altera la realidad. Se ve buenísimo. Es que también muy estrenable. Ahí está Chega, otro. Y ahorita todavía no está disponible, pues. Llegará a Xbox Series XS, que muchos pensaban que este iba a ser exclusivo de PlayStation. Y pues tómala que no. PC en la nube. Y pues todavía no hay fecha de lanzamiento. ¿Ustedes vieron el evento? ¿No vieron el evento? ¿Cuál fue su favorito? Cuéntenmelo todo. Se ve muy bueno. Se ve muy Final Fantasy, ¿no? De ese estilo. Digo, no el de turnos, el otro. El otro Final Fantasy. Pero se ve muy bueno. Se ve genial. Mira nomás. Chulada de juego. Bueno, pues después ya no bajó un poquito. Tenemos por aquí alguno que no está tan bueno. Investigación en carretera. Es Roadside Research. Estos ya no están tan buenos, pero bueno, están. Reanimal, este sí está bueno. Este es de los creadores de The Little Nightmares, de los originales. Que ya acuérdense que el 3 lo hizo otro estudio. Y este es de los creadores originales de The Little Nightmares. Entonces este en cierta forma está considerado como el Little Nightmares 3 real. Como el verdadero de The Little Nightmares 3. Y tiene toda la pinta de Little Nightmares. Todita. Haz de cuenta que estás jugando en Little Nightmares. Es cooperativo, es exactamente la misma mecánica que Little Nightmares. Si han jugado un Little Nightmares, pues esta es la misma. Reanimal se lanzará en febrero de 2026 y estará disponible en Xbox Series XS, PC, juego en la nube. Y ya puedes reservar. Ya hay demo ya. Si quieren jugar la demo, pues ya está disponible. Se ve muy bueno. Si a ustedes les gusta Little Nightmares, ya saben qué jugar. Después está este de Raji. Vamos a ver. Dice, nos complace anunciar la nueva secuela de Rashi, Ancient Epic, el aclamado juego independiente de acción y aventura ambientado en la India antigua. 6 años después del original, profundiza en el conflicto, presentando no solo una guerra entre mortales, sino una lucha cósmica que involucra dioses, asuras y fuerzas místicas. Controlarás a Raji y a su hermano menor, Darsh, como protagonista en diferentes momentos de la historia. Esta secuela también incursiona en un nuevo género pensado en la perspectiva isométrica de la India antigua del primer juego a una experiencia de acción y aventura en tercera persona. Se ve raro,
mí no me gustó mucho, pero si alguien es fan del primer juego, pues ahí está. Digo, cambiaron la cámara y la forma de jugar, así que se puede sentir diferente, pero pues está interesante, está interesante. Ahí lo tiene. Después está The Mount, Omen of Chukutulu, porque Lovecraft no puede faltar. Cthulhu no puede faltar. Este se me hizo así como un juego dominguero, no tiene nada que hacer, pues igual le das una chance, pero pues no, nada, pues nada nuevo, nada wow. Después anunciaron ahí una colaboración de Eminem con Hitman, que eso también pues, no pasa absolutamente nada. Luego salió este de Erosion, que también podemos pasar de largo, digo, se ve dominguero también. Lo mismo que este de Echo Generation 2. Tame the breach. Ahí está. También dominguero se ve. Este sí es un juegazo. Este sí es un juegazo. Que es el Dave the Diver 2. Bueno, no es el 2, es un DLC. Mira, con su roguelike. Con su roguelike Xbox. Qué botán. Qué buena puntada. Eso estuvo bien chido. Está, tómala. Si no lo ha jugado, jueguenlo. Este es un juegazo, como dice el Doc. Así que chequenlo, jueguenlo. Vamos a compartir esa. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? El stream. Compártanlo ustedes también. Mándenselo a sus amigos, a su. ¿Qué onda? Ya llegó la banda. Ya llegó el matemático número 1. Alex, ¿qué te pareció el evento de Xbox? ¿Cuál fue tu juego favorito? Estamos analizando justamente eso ahorita. Porque Alex cubrió el evento para la revista Game Effect, entonces él tiene también fresquecito toda esta información. Así que él también nos puede decir qué le pareció el evento. ¿Cuál fue tu juego favorito? El mío fue el de Vampire Crawlers. Porque los juegos de cartitas son la onda. Así que ya se durmió el juego. Pero bueno. Vamos a mientras seguir compartiendo. Compártanlo también ustedes. Compártanlo para que seamos más aquí en el stream. Y bueno, pues después de este Dave the Diver, que si no lo han jugado, pues les recomiendo que lo jueguen. Llegó el Browsworld, que le ponen un nombre difícil. Que también se ve bueno. Digo, este es otro 2D. Yo la verdad es que cada que veo juegos 2D, como este, la verdad es que yo lo celebro mucho porque
Creo que el 2D ya está cada vez más escaso, que ya lo están jubilando y la verdad es que cada que vemos un juego 2D como que evoca esa nostalgia, ese retro. Este está muy Silksong, luego se nota la inspiración y también por ahí roguelike, pero se ve bueno, la verdad es que sí le voy a dar una oportunidad. Y este sale en Xbox Series XS, PC, la nube, y también se podrá jugar día 1 en Game Pass. No dijeron cuándo, pero se va a poder jugar día. Yo sí le voy a dar. A ver qué tal. Muy Sips. Después viene Clover Pit, que también me pero bueno, ahí está. Si les gustan estos juegos de maquinita, pues ahí lo tienen. Después Armatus, ¿sí? Este fue el Global Premiere. Ups. Este también se ve muy bueno. ¿Se fijan que como que los roguelike están como de moda ahorita, ¿no? Todos roguelike. O sea, salen como 30,000 roguelikes al año. Ahorita como que es el género por excelencia, ¿no? Que todos quieren hacer un roguelike. Yo no estuve, fue Vicky Luis, pero el que me gustó más, el que era como Final Fantasy con Dark Souls, una vuelta así, el de Annihilation, Trial, estás aquí, Tides of Annihilation. Lo que les decía es que se anunció en un evento de PlayStation. Todos pensaban que era exclusivo de PlayStation y de repente tómala, aparece en un evento de Xbox para que no anden diciendo. Sí, combinado con otros géneros como roguelike, ajá, o sea, es roguelike y otro género, pero siempre es roguelike. O sea, es roguelike con cartita, roguelike con acción, roguelike con shooter, roguelike con... pero puro roguelike. Este sí se ve buenísimo, ¿eh? Y eso que puedas invocar a los caballeros de la mesa redonda, buenísimo. Y ya dije que se lo voy a reseñar a mano cambiada. Chino. Pero de todos modos les vas a dar 10 a todo. Y pues bueno, ahí está el de Armatus, que también se ve bueno, un roguelike más de lo que hablamos. Y luego salió otro de, bueno, una mención de Aston Martin en James Bond, que este también Hybrid. ay, Dios, este también le traigo unas ganas al jueguito este de James Bond. Muy bueno, se ve muy bueno. Junto con Resident Evil son de mis juegos más esperados. Más que GTA. Perdón, no me maten, no me golpeen. Pero sí, más que GTA. Ahí va. A ver, sigo compartiendo. Compartir es querer. ¿No? ¿A ustedes cuáles? ¿Por cuál votaron por el juego más esperado? Y ahí está. Y con eso cumplimos todo el evento. Xbox. Creo que somos de los únicos que no están esperando GTA. Siento que será algo más del montón de los otros GTA. Sí, es que es como la misma fórmula, ¿no? No creo que cambien mucho, ¿no? Es tan exitosa, digo, esa es opinión personal, no me vayan a linchar, no me vayan a funar, pero es tan exitosa la fórmula de GTA
que no le van a mover. No le van a mover nada. O sea, riesgo cero. Nada más mejoran gráficos, le meten un poquito más de ahí de cositas, físicas, esto, lo otro. Pero la fórmula es la misma. La fórmula es la misma y los entiendo. O sea, si yo tuviera un producto tan exitoso como GTA, yo tampoco le movería. Eso se entiende. Se entiende y se aplaude. Pero llega un punto en que dices, pues, ¿para qué? Es como lo que pasa un poquito con el FIFA, ¿no? Con el FC. Llega un punto en que dices, tengo el 24, ¿para qué me compro el 25? Si es básicamente lo mismo. Digo, obviamente lo sigues comprando porque te gusta y lo mismo con el Call of Duty, porque traes como que esa espinita de pues, chance si trae algo nuevo, igual y se siente diferente, pero no, o sea, realmente es lo mismo cada año. Y creo que con GTA va a pasar exactamente lo mismo. O sea, la fórmula es tan exitosa que no le van a mover, no se van a arriesgar porque es tanto el hype y es tanto las expectativas que tienen que cumplir que fracasar sería catastrófico, o sea, literalmente catastrófico. El GTA 6 tiene que romperla y romperla cañón, porque no hay otra, o sea, no hay otra alternativa. Le invierten tanto y le meten tanto que no pueden fallar. A la gente le das cualquier cosa con GTA y la gente feliz. Sí, o sea, mientras sea GTA y siga siendo GTA, siga teniendo la fórmula GTA, la gente feliz. Entonces ellos, pues también, dicen, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Para qué le metemos una mecánica nueva? ¿Para qué no sé, le ponemos alguna alguna cosa nueva, minijuego, no sé, X cosa? No, porque a la gente le gusta la fórmula, entonces dale la fórmula y listo. Pero sí, yo no soy fan de GTA, entonces es más, yo en estos momentos espero más el Marvel Comic Invasion, que va a salir día 1 en Game Pass el 1 de diciembre, que GTA. O el Terminator, que va a salir de 2D también. O sea, esos juegos son los que a mí me llaman la atención. Digo, que eso es impersonal y gustos personales. Pero de juegos esperados, de los, digamos, mainstream, yo espero más James Bond, espero más Resident Evil. Es más, espero más Wolverine que GTA. Así se los digo, así se los pongo. Opinión personal, no me linche. No me linche. Esa es opinión personal. Y ustedes, pero ustedes díganme, ¿qué juego es el que más esperan? Mientras seguimos. Para que inviten más gente, tráiganse a más gente al directo. Bien, eso por la parte de Xbox. Del evento de Xbox. Y por la parte del Black Friday, que es Black Friday, muchachos. ¿Qué se van a comprar ahora Black Friday? ¿Alguien celebra, por ejemplo, Día de Gracias o no? Por acá. ¿Tenemos gente que celebra Día de Gracias? Ok, algo más. Yo pobre. A ver, Alex. Si tenemos 100 pesos. No te creas. No empecemos. Si este paquete tiene 50% de descuento. No, lo que sí les quiero mostrar. Vamos a ver primero los Humble Bundles. Vas para tu casa. Vamos a ver los Humble Bundles.
Ya saben que yo siempre les recomiendo los Humble Bundles. En jueguitos tenemos... Ah, miren, Deck Builders. Todos estos son Deck Builders. Miren, pues si les gustan los Deck Builders, ahí tienen una opción. Para los que no sepan qué es, caramba, son los Humble Bundles, pues son como paquetes de juegos que te los dan a un precio mucho más accesible y apoyas a, bueno, a ciertas instituciones, muchas de caridad, otras no, pero pues apoyas a ciertas instituciones, ¿no? Y por ejemplo, estos son de miedo. Entonces van como por temáticas y hacen como paquetes. Y van por como capas, por ejemplo. Estos son de terror. Oh, muy buenos juegos, por cierto. Y aquí te dicen, mira, si quieres llevarte los 9 juegos, te cuestan $23.20. Si quieres nada más 7, que serían estos 7, te cuestan $17.40. Si quieres llevarte 5, que serían estos 5, te cuestan $11.60. Si te quieres llevar nada más estos 3, te cuestan $5.80. Así funcionan los Humble Bundles. Y pues tenemos aquí juegos de Lovecraft y James Bond, de Sherlock Holmes, de Larry. No, estos son sí, aquí está. Yo dije, yo vi a Larry. Interrogation. Son un buen. Se ven buenos, Sticky Business. Se ven buenos. Por $11.60 te llevas 18 juegos. Ahí nomás, Ahí nomás. Por $11.60 te llevas 18 juegos. Pero bueno, ahí están. Y yo lo que normalmente adquiero de acá son o los libros o las herramientas. De libros tenemos, fíjense aquí, de Linux, de data, de ciencia de datos, de arquitectura de software. A ver, vamos a ver este. Miren, por si alguien quiere adquirir algunos libros de serverless against de arquitectura de software, ahí está. Está bueno. Cómics de los 90, ¿sabes? Spawn. Eso. Cyber Force. Darkness. Uy, esto está bueno, Está bueno. Y son 39 cómics por $18. Nada mal. Pathfinder, que es como Dungeons and Dragons. Matemáticas y física. Está bueno ese paquetaxo, sí, está bueno. Si quieren aprender japonés, miren, ahí está. Data Analytics, Nagatoro Collection. Y estos son los que yo recomiendo, porque son los que nos competen acá, que son los de herramientas y assets. Entonces, para videojuegos, por ejemplo, tenemos este Massive Unreal Engine y Unity Asset Bundle, que está buenazo, todo lo que trae. Pues si ustedes desarrollan en Unity o en Unreal, pues todo este paquete en general vale $9,537. No, eso es lo que yo dije, eso es lo que va juntado, ¿no? Yo dije, es muchísimo. El precio de este, por aquí dice, 5,000, bueno, no estaba tan alejado. $5,669 cuesta este paquetito. Y tú tendrías que pagar nada más y nada menos que $34.80 para llevarte 57 assets. Y tomen en cuenta que los assets muchas veces son paquetes de assets. O sea, por ejemplo, este es todo un warehouse, ¿no? Todo un almacén. Con todo y todo lo que ven aquí. O sea, si lo vemos aquí rápido.
es todo esto, todo lo que ven, la grúa, los ganchitos, los elevadores, todo lo incluye el paquete. O sea, imagínense, están gastando $5,600, pero realmente están pagando 34. Más bien están recibiendo $5,600, pero realmente están pagando 34.80. Muy recomendable, muy recomendable. Si ustedes son diseñadores, por ejemplo, se pueden llevar un CorelDRAW por $46.40. Muy bueno también. Este es para generación de mapas. Este es para generación de mapas, también muy bueno. Muy bueno. Si ustedes tienen por ahí un juego que tenga así mapitas, este es muy bueno. $30, 39 items. Este está más caro, pero está buenísimo. Este cuesta $87, pero son puros paquetes de personajes top. Todos vienen con animaciones, texturas, para cualquier motor. Funcionan en Unity, funcionan en Godot, funcionan en Unreal. Sí está un poquito más caro, pero está muy completo. Entonces también recomendado. Este es nuevo, este no lo he visto. A ver, vamos a verlo. Este se ve bueno. Dice Game Creator Mega Bundle. Creo que este es para un motor que se llama Game Creator. Si más no me equivoco. Pero se ve bueno. A ver, vamos a ver uno. Inspirational. Music, esto es música. Música. Miren. A ver. Este no trae videito. Se ve bueno. No, creo que sí va a ser así general. Pues ahí está una opción más. Este es nuevo. Y estos están por tiempo limitado. Por ejemplo, este le faltan 17 días, 17 horas, 29 minutos. Luego se acaba la oferta y se acabó. Ya no más. Pues, por ejemplo, a este le quedan 3 días, 5 días y así. Super Weapons Pack. A ver, pero esto es ¿para qué? O sea, yo me imagino que te dan los modelos PBR y ya tú los metes. Efectivamente, te los dan en FBX y ya tú los metes al motor que tú quieres. Pues está bueno. Vienen bastantes armas. Si ustedes están haciendo un shooter o algo por el estilo, les viene muy bien porque vienen animaciones también. Y este está por $34.80, $34 a dólar el ítem. A dólar el ítem. Y les digo, bueno, este no trae como esas capitas. Bales, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Estamos revisando todas las ofertas que hay de Black Friday. Ahorita estamos revisando los bundles que están disponibles de assets. Y también, si ustedes quieren aprender, también hay bundles de cursos. En este caso de Zenba, que es una escuela online. Y aquí está ofreciendo cursos de Unreal. Entonces, si ustedes quieren aprender, miren, también Game Design para principiantes, la introducción al Game Development Industry. Este está bueno. Está buenardo. Y estos son puros cursitos, cómo crear un juego de carrera, $29 por 26 items. Bien, está bueno. Luego tenemos para aprender Blender. También si tú estás aprendiendo Blender o tienes planes de aprender Blender, pues aquí tienes
20 cursos de Blender por $29. Muy bueno. Muy, muy bueno. Lo que te costaría a lo mejor un curso, te cuestan 20 cursos. Y pues también tenemos, por ejemplo, de audio. Tú estás buscando audio para tu juego, pues aquí tienes sound effects, tienes para todos los tipos, música, para horror, electrónica, chiptune, estos plugins para los diferentes motores, para Roblox, mira, órale, qué interesante. Combos para pelea. Este está bueno también, ¿eh? Creo que este sí me lo voy a dar. Y este está en $23.20 por 34 ítems. Y aquí sí hay niveles. Pueden ser $17.40 o $1, miren. Por $1.16 se llevan estos 6 paquetes de música y efectos de sonido. Por 30 pesitos mexicanos. Buenazo. Si quieren aprender Godot, también, ahí también. Cursitos de Godot. Este está en $29, 40 cursitos de Godot. Muy buenos, muy buenos. Aquí tenemos más assets. Oye, hay un montón de assets, qué bárbaros. 34.80 por 121 assets. ¡Hola! Está bueno, Está. Digo, estos sí son assets individuales, lo cual hace que esos 121 pues ya no sea tan asombroso. Pero pues también no está mal. Miren, todos los assets. Y el Zotac, el Soltor. El original es Zotac, ¿no? Que te adivina el futuro. Luego tenemos de Apocalipsis. Hay un montón de bundles. Bien. Este es más bien como para impresión 3D. Sí, 3D Printables Models. Si tú tienes impresora 3D y quieres modelos para imprimir, pues mira, aquí hay una opción. Luego esto es música también. Bueno, este no sé qué es. Este es para como tipo AutoCAD, miren, para arquitectura. Si tú eres arquitecto y andas buscando software, pues ahí ¿qué es? Vamos a ver. No sé qué es. No sé si es un motor. Ni idea. Dice. Es como un juego. Órale. Es como Dungeons and Dragons. Got it. Y este último yo ya lo compré. Se lo recomiendo igual. Son 38 ítems por $35. Está muy bueno también. Vean este sí. Se vienen cositas. Pues ahí está. Si ustedes quieren aprovechar su Black Friday comprándose assets para desarrollo de videojuegos, pues ahí están muchas opciones. Ahora, que si ustedes quieren comprar en las tiendas, en los assets de stores, en ambas, según yo, hay ya las ofertas de Black Friday. En el caso de Unity, hay dos tipos de ofertas: las permanentes, que esa es del 50% en la mayoría de los assets, y los flash deals, que estos son temporales. Estos son por corto tiempo, pero son de más porcentaje. Hay unos hasta el 95%. Por ejemplo,
Estos tienen el 60, pero aquí viene el tiempo que le queda a la oferta. 60, 60, 60. Yo he estado agarrando, por ejemplo, unos del 95% y de repente creo que por ejemplo, de Cosmonova me salió como en $4, algo así. O sea, si están al pendiente de la tienda, pueden agarrar ofertas muy buenas. Pero tienen que estar al pendiente porque esas se acaban muy rápido. Miren, por ejemplo, este está al 70%. Entonces, por $9 te agarras este pack de neblina pixel. Miren, por ejemplo, ahorita está estos robotcitos. Están bastante bien. El precio normal son de $280 y te lo agarras por $14. Estas son las ofertas que valen la pena. Bueno, ya enséñame los modelos, ¿no? Ahí están. Estos robotcitos. Justo cuando iba a salir. Estos de aquí. Esos robotcitos que son estos. Son los que te están vendiendo por $14. O sea, vamos hablando de 280 pesos mexicanos. Y te llevas estos modelazos. Que créanme que no los van a encontrar por ese precio. Definitivo. Y trae animaciones también, ¿no? Bueno, ahí está el maniquí de Real para que vean más o menos el tamaño. Están enormes. Están enormes. Materiales, obviamente trae materiales, animaciones, modelos. Trae todo ya. Mira, hasta materiales emisivos. No, bueno. Esas son las ofertas que yo les digo que pueden aprovechar. Digo, esta es otra que esta sí ya es más específica. No quiero saber qué tipo de juego harían con un asset estos. Pero bueno. Ahí está. Dios santo. No quiero saber quién compraría esto. Conste que este sí yo no lo estoy recomendando. Dios. Pero, pues está de $150 a $750. Y pues hay otros assets que tienen el 70%. Pero todos estos son con tiempo limitado. Y hay otros que aquí te dice cuándo va a empezar la oferta flash de esos assets. Entonces, si tú estás buscando alguno de estos y ya tenías en mente comprarlo, espérate a que inicie la oferta flash y lo van a bajar de precio mucho. Por ejemplo, este de Toon Pro lo voy a poner en mi lista de deseados porque... ¿qué pasó? ¿Por qué se me fue? Se me fue. Pues estamos. Nada más cambio la organización. Ahí está. Entonces, bien, yo también compré este. Y este también me costó como. No, este sí lo compré así como a $7. Y está muy bueno. Este es para carga masiva de gente. Como multitudes. Como Age of Empires. Que ya optimizado. Muy bueno. Muy bueno. Luego vamos a hacer un directo de probar assets. Tengo un montón de assets que he comprado y no los he probado, entonces podemos hacer un directo de probando assets de Unity y de Unreal también. 70, miren, este volcán se ve bueno. Entonces, si tú ya estás haciendo un juego de X género, checa los assets que te puedan servir para tu juego. A lo mejor uno tiene una buena oferta.
una buena oferta es en Black Friday y pues te conviene, te conviene. Para que estén al pendiente de estas ofertas. Esas son las flash, pero también están las de 50%, que esas ya son, bueno, son permanentes en lo que dure el Black Friday, ¿no? Que es, no sé hasta cuándo va a estar. Pero miren, por ejemplo, todos estos assets, por ejemplo, este Hot Reload, yo siempre lo he recomendado. Feel, 100% recomendado. Este Pathfinder que también lo ando cazando. Ya lo guardé. Bueno, Odin, que es de los básicos. Easy Safe, también de los básicos. El Text Animator. El Dialog System. Tryfire. Este es carito. Dotwin, también de los básicos. Bakery, también muy bueno. Y te digo, les voy a hacer un directo probando todos esos assets para que ustedes vean de lo que se están perdiendo si no los tienen. Asset Inventory, también muy bueno. Estos dos paquetes del mismo estudio, del Seaside, buenísimos. También de shaders. Bueno, yo tengo estos tres. Estos de editor también, de Cabucho, Tubacho. El Nani Novel, si ustedes quieren hacer novelas gráficas, lo pueden hacer. Los de More Mountain, los Engines también están muy buenos. El G-Motion Pro para hacer animaciones. Quantum Console también te agrega una consola a tu juego donde le puedes poner comandos para que con ese comando haga algo, así como tipo Minecraft que tiene su consola y le puedes meter comandos y esos comandos hacen cosas en el juego. Pues ese es Quantum Console. De hecho creo que este va a ir al carrito. Ups. ¿Qué más? Obviamente los que están aquí pues no entran, o al menos de que digan que va a empezar su venta flash, pero normalmente estas que ponen aquí no entran en las flash, no entran en las ofertas flash. ¿Qué otro está bueno? Este de Ladies está muy bueno. También creo que y ya les haré este videito. Bueno, más bien haremos directo de utilizando todas esas herramientas. También me acabo de comprar la de Code Monkey. A los que no lo ubican, Code Monkey es un youtuber que es embajador de Unity también. De hecho está nominado para los Unity Awards. Y él sacó es un paquete de 40 herramientas para Unity para poderlas meter en tu juego. Está bastante bueno y me lo compré. Ahorita está en el 50%, entonces me lo compré y estaría bueno hacer el directo revisando cada una de estas herramientas y viendo pues dónde las podemos agregar, ¿no? Cómo agregarlas, porque no lo he visto, o sea, he visto los trailers y demás, pero pues no lo he usado todavía. Estaría bueno hacer el directo para ver dónde lo podemos utilizar. Y creo que en Fab también hay ofertas. Ahí está, mega sale.
Uf. Dios, la cartera. Este Electronic Notes yo lo tengo, está muy bueno. Es para que los blueprints no se vean todos cruzados ahí, ya saben, ¿no? Cochinadas, sino que te los organiza así bonito. Esto sería lo normal, como se vería en Real. Y tenemos ya sea esta opción, que es el Manhattan Style y el Subway Style. Estos son 90 grados, o sea, los ángulos, ¿sí? Y estos son ángulos de 45. Yo a mí me gusta más el Subway Style. Siento que se ve más chido. Pero la verdad es que sí te ayuda a que visualmente se vea mucho más ordenado tus blueprints. Así que 100% recomendado. Ay. ¿Qué más tenemos? EasyPub. Uy, pero miren, estos precios están así. Pero estos, según yo, estos son pesos, ¿eh? No vayan a pensar que son dólares. Son pesos mexicanos. 6,000 pesitos. Uf, estos son como $300. Más o menos, para que se den una idea. Estos son como 250 y tantos dólares. Hay unos que son muy caritos. Estos son como 450 dólares. Sí, hay unos que son muy caritos. Muy caritos. Oye, pero no hay mucha oferta. Lo que más oferta. Vamos a discount. So buy. No quiero. Discount. Esto está gratis. Bienvenida de nuevo. Estaba en el camino. Vamos a mandar esto al perrito. Estos son los assets que regalan, ¿no? Que no los he reclamado. Entonces vamos a reclamarlos. Vamos a mandarlos al perrito. Ups. Vamos a loguearnos. Paso para acá. Tarararara. A ver si no me pide código. Sí, me pidió código. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas el día de hoy? Epic Games. Oye, ¿cómo les cayó la noticia de que Epic y Unity ya se hicieron amiguitos? Ayer ya la dije al final del directo. Y también aprovecho para decirles, si no, bueno, Eli sí estuvo, se enteró porque estuvo ahí. Pero hicimos directo en la mañana, muy tempranito. Pero porque estuvo Mario Valle, que es un veterano, ex trabajador de Electronic Arts y también ahora es inversionista de videojuegos con Altered Ventures, que es su empresa que se dedica a invertir en videojuegos. Entonces hicimos esa entrevista, está muy buena. La voy a subir a YouTube por los que no hayan podido estar en el directo, que yo sé que fueron muchos, porque no suelo terminar en la mañana. Lo voy a subir a YouTube para que la chequen, estuvo muy buena. Ok, ya, correcto. Actualizar aquí. Vamos al perrito. Pues de una vez vamos a cerrar esta compra, ¿verdad? Compra gratuita. No sale nada. 2,250 pesos me acabo de ahorrar.
Gracias, Epic. Gracias, Epic. Que ahora ya son amiguitos Epic y Unity. Eso nadie lo veía venir. Nadie lo veía venir. Entonces ya podemos recargar esta paginita y ya me va a decir ahí que ya están compartiendo. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí una estatua egipcia, musiquita lo-fi, unas señales de tráfico. Estuvo muy buena la entrevista de la mañana. Gracias, Eli. Pues ahí está, Eli es testigo de que estuvo muy buena. La verdad tocamos temas bastante buenos. Y ahí espérenla, ahorita en un ratito más va a estar ahí en YouTube. Ahí la van a tener. Por si se la perdieron, pues ahí está. Y miren Mr. Beast. ¿What? ¿Esto será legal? Pregunto. ¿Habrá dado sus derechos Mr. Beast para esto? O sea, si yo lo compro, ¿puedo usar a Mr. Beast? Eso está interesante de pensar. Interesante, porque gasto 260 pesos mexicanos, que son como $13. Y ya puedo usar a Mr. Beast para lo que yo quiera. En teoría sí, porque estoy comprando el asset con la licencia. Interesante, interesante. Un sistema de cámaras de seguridad. ¿Qué más tenemos por acá? Hasta se 321 pesitos. Estas armas también se ven buenas. Esta planta carnívora también está buena. Pues ya está. Si estás haciendo un videojuego y quieres y necesitas assets, esta época es la mejor para comprar assets. Es cuando lanzan las ofertas más chonchas de todo el año. Así que si tú estás buscando assets para tu videojuego, es ahora. Bien, por ejemplo, cuesta 6 pesos. 6 pesos mexicanos son pues muy poquito de $1. Ni a $1 llega. $1 son 20 pesos. Y se ve bueno, Miren. Cheque. No inventes. Es como 25 centavos de dólar. Más o menos. Wow. Está bueno. Digo, no sé si lo puedas animar y demás. Pero al menos el modelo ya lo tienes. Este barquito por 19 pesos, por $1. Vale. Este está bueno también. Por $4, $4.50. Jalo. Y ahí está. La bubu. What? Entonces, tienen opciones para las dos, para los dos motores más usados, tanto en Unreal como en Unity. Uy, pero ahí está. En Unity también.
Ahí tienen tanto las ofertas del 50% como las de Flash Saints. Entonces, pues ahí está. ¿Quieren aprovechar? Imagínense este mega pack. A mí se me hace caro, $52. Pero pues obtienes casi un ilimitado número de personajes. Que pues trae todo esto. Y pues ya todas las combinaciones posibles. Yo, por ejemplo, en las tiendas suelo agarrar ofertas muy grandes, como por ejemplo esta la agarré ayer al 95%, me costó como $7. Y ahorita ya está en 60, por ejemplo. Y su precio normal son de 150. Ese tipo de ofertas, o cuando voy a invertir, que agarro en ofertas así, casi siempre son herramientas, no assets, sino herramientas que me ayuden a agilizar el desarrollo. Por ejemplo, esta se llama Full Screen Editor. Entiendo que es para que lo puedas poner pantalla completa, aunque pues lo puedes usar maximizando, no pasa nada. Dice y dice que es HD. Full Screen Game View. Ok, ya. O sea, puedes maximizar también la vista de escena, que eso sí no lo puedo hacer. Eso sí no lo puedo hacer yo. Eso está bueno. Eso está bueno. Por $8 se va al carrito. Se va al carrito. Mira, no te y sí, eso. Por ejemplo, si tú estás haciendo un juego de terror y te encuentras un pack de estos, super pack de terror a $24, que te puede ayudar a agilizar tu desarrollo con estos assets. A lo mejor tú no tenías artista, o eres solamente un programador y pues, el arte no se te da, y vas a contratar a alguien y estabas haciendo un juego de terror y estos assets hacen match con el juego que estás haciendo, pues por $24 en vez de 60, ahí está, ya lo tienes. Pero sí, mi preferencia es, yo trato de no compro tantos assets como tal, más bien, a menos de que esté, como les digo, alguna oferta muy buena, pero trato de comprar herramientas como esta, por ejemplo, que son shaders. Entonces, este tipo de cosas, o cosas para el editor, o herramientas como tal, como la Quantum Console que les decía. UI sí trato de buscar UI, porque pues te facilita mucho a la hora de estar paquetando y demás. Por ejemplo, este Megakitsu me serviría para algunos jueguillos que tengo pensados. Está bueno. Para ponerlo ahí en mente. Hay plantillas también completas, como esta de Push, ¿sí? Que es toda la plantilla, viene completita. Infinite Runner Engine 3D. Esos también ayudan mucho porque son plantillas, digamos, ya listas para usarse.
Y entonces si tú estás haciendo un juego de este tipo y no te preocupa invertirle, o sea, por ejemplo, vas a estar sacando muchos juegos de este tipo, mucho Infinite Runner, y los vas a monetizar, y a ti, a lo mejor tú eres artista, ahora nos vamos al otro lado, y no te importa o no, o tienes la capacidad para invertirle, pues puedes invertirle en un asset como este, y te va a facilitar muchísimo la producción de los juegos, y pues vas a poder sacar y sacar y sacar y sacar juegos. Y al final, pues, a la larga puedes recuperar esa inversión. La idea. Ah, y pues ya está, ya está. Ahí, ahí están las recomendaciones, muchachos. Hay muy buenas opciones. ¿Qué les parecieron? Cuéntenme, cuéntenme. Miren, esta herramienta para pelaje. Mira nomás, mira nomás. Mira nomás. Chulada. Todo eso lo tenemos que probar, muchachos. Todo eso lo tenemos que probar. Que esa y que la tengo compradita. Pues ya está. Ya está. Hasta aquí mis recomendaciones el día de hoy. ¿Qué les parecieron? Vamos a terminar de... Pero eso sí lo tengo que hacer. Voy a comprar. ¿Cuánto está en mi carrito? 40 dólares. $8 del full screen, $20 del quantum, $12 del lattice modifier. Miren, les presento. Si se me traba el chat. What? O sea, no puedes mandar mensajes o algo así. Voy a mandar un mensaje. Les voy a mandar el de los assets gratuitos de Fab. Vamos a ver dónde está. Y así pruebo el chat. En mi carrito tengo y la verdad es que está buenísimo. Tengo otro, $8, que ya vimos que es para poner el editor en pantalla completa. Que puedes editar los assets así en caliente, digamos, en vivo. Mira nomás. Chulada. Mira nomás. Esos efectos en tu juego, ¿qué tal? Ese está en 12.50 más 8 son $20. Y el último sería que es Quantum Console, que es la consola que les decía que la puedes agregar a tu juego, no importa que esté en producción, ojo, esto no es solo para el ambiente de desarrollo, sino también en producción. Puedes dejarle la consola y tú puedes ahí meter comandos que obviamente a lo mejor los haces público o no, tú decides, pero metes los comandos y ya se afecta el juego. Esos son los que vamos a adquirir. Ya vendrá el directo para probarlos. Yo sé que quieren. Yo sé que ya están diciendo, pero habría que verlos funcionando. Pues sí, vamos a hacerlo. Pero primero hay que comprarlos. Primero hay que dar el primer paso, comprarlos.
Eh, y pues bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar el de hoy. Fue un stream cortito, pero ya les había dado stream en la mañana, así que no se pueden quejar. Hoy fue doble, hoy tocó doble. Voy a subirles el contenido del Innovation Fest, de las entrevistas y del stream que hicimos el día de ayer. Y pues nada, ya está. Vientos. Pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Vamos a darle un ride y desarrollando videojuegos, si es que ya desarrollan videojuegos. Vamos a ver quién está. Solo chateando. Arc Riders. Está Caos. Pues vámonos con Caos. Vámonos con Caos, que es un real developer. ¿Cómo se está describiendo? Y pues gracias a todos por pasarse, gracias por platicar conmigo. Ahí estuvo más de chill, de plática. Ya el próximo miércoles ya retomamos la parte de los tutoriales. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por pasarse, por ver un ratito, por estar aquí conmigo platicando de Game Dev un ratín. Y nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Gracias. Los quiero un montón. Gracias, Eli. Gracias a todos. Nos vemos. Bye bye.